Mente sana en Gelbes en la Onda. Yo voy a saludar a mi compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes, Vaya el tiempecito que tenemos hoy, ¿eh? Bueno, será para bien. Sí, seguro. Oración, así te quitan las alergias también. Alergias, a todo. Y todo. Bueno, vamos a hablar... Oye, el tema me ha sorprendido mucho. Porque Sí. ya no es personas tóxicas. Ya es... Narcisista. Tóxicos, sí. Hablamos una vez de las personas tóxicas y bueno, indagando, porque hay el tóxico narcisista, ¿no? Y está el tema muy relacionado. Creemos que el narcisista es la persona que tiene una alta autoestima y nos equivocamos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. A ver. De las personas tóxicas narcisistas, ¿no? Bueno, pues todos los narcisistas tienen una cosa en común de las que debes ser consciente. Son personas emocionalmente heridas. Eso para empezar. Por lo general es algún trauma de la infancia lo que les dejó cicatrices de por vida. Y probablemente se han sentido poco apreciados y despreciados en un periodo de su vida, lo que los ha convertido en un constante buscador de la validación y de la admiración de los demás. Si nos ponemos a pensar en personas que conocemos, seguro que nos viene a la mente ciertas personas. De hecho, me vino por una charla que tú y yo tuvimos, además. Bueno, pues mira, sin embargo, los empáticos, por otro lado, son los sanadores de la sociedad, ¿no? Las personas que son empáticas y son muy sensibles. ¿Por qué vamos a hablar de los empáticos? Ya verás por qué vamos a relacionar el narcisista con el empático. Los empáticos, como he dicho, son sanadores de la sociedad, son muy sensibles y son capaces de sentir las emociones de los demás como propias, ¿no? Quieren ayudar y proteger a todos los necesitados y tratarán de eliminar el dolor y el daño emocional de los narcisistas. Esa es la trampa. Estas virtudes que poseen los empáticos pueden convertirse en su perdición si no son lo suficientemente cuidadosos. Porque ¿qué sucede cuando una persona altamente empática está en una relación con una persona narcisista que carece de empatía y tiene un inmenso sentido de la autoimportancia? Pues es tóxico y doloroso, y precisamente para el empático. Por lo tanto, cuando estos dos opuestos se encuentran, la atracción es enorme, pero tóxica. Eso se debe a que el empático no ve el lado oscuro del narcisista. Una persona narcisista es una persona que puede succionar el alma de todas las personas con las que entra en contacto. Es una manera narcisista de sentirse validado, mientras que hace a otros frágiles y desequilibrados y los utiliza para necesidades futuras. Esta situación puede ser muy confusa para un empático. Un empático podría ni siquiera ser consciente de que está tratando con un narcisista, porque su naturaleza sensible le hace ver todo lo bueno de los demás. Los empáticos tienden a pensar que todo el mundo es como ellos, que la gente es realmente buena de corazón. Esta ingenuidad, por admirable que sea, puede ser perjudicial para los empáticos, ¿no? Porque no todo el mundo es honesto y bueno como es. Y cada uno tiene sus propios intereses. Por ejemplo, el día a día de un narcisista es manipular. Quieren tener el control total de los demás y utilizarlos como una herramienta de validación en su necesidad de elevarse por encima de ellos. Sin embargo, el día a día de un empático, por el contrario, es dar amor, cuidado, sanación. Nunca puede haber un equilibrio entre estas dos naturalezas opuestas, evidentemente. Sin embargo, se inicia una relación y esta relación pronto se convertirá en un círculo vicioso, del que será casi imposible salir. Cuanto más afecto y amor dé el empático, más sentirá el narcisista esa fuerza, ¿no? Y además la empatía de la víctima, ¿no? De que está empatizando con él. El empático pronto se sentirá herido y comenzará a sentirse como víctima, lo que a su vez puede darle algunos rasgos narcisistas, que puede caer, ¿no? Cuando un narcisista ve que el empático está herido, puede darle un sentido de validación, que es lo que va buscando, porque cuanto más infeliz es el empático, más feliz se siente el narcisista. El empático
infeliz comenzará entonces a buscar sentimientos de amor y apoyo del narcisista precisamente. En este punto el empático se centrará únicamente en sus sentimientos de dolor y buscará la validación y el amor, sin darse cuenta de que ellos no son culpables de esto. El daño viene del narcisista. Es esencial que el empático despierte y se dé cuenta de que esto antes de que, de que ellos mismos se ensimismen y se vuelvan narcisistas. Porque la verdad es que todo aquel que está profundamente herido es vulnerable para convertirse en narcisista. Entonces, ¿cómo puede un empático detener el daño y poner fin a esta relación tóxica con un narcisista? Bueno, pues todo plan de tener una conversación con un narcisista es inútil. Bueno, hablaremos después de algunas salidas que tienen, pero porque el narcisista, aunque muy carismático, es una persona muy manipuladora también. Y tratará de culpar al empático por su dolor y el de ellos también. Hará que el empático se sienta responsable de todos los problemas de la relación. Siempre le echa las culpas al empático. El empático tiene una opción y podría seguir siendo la víctima en el juego del narcisista o podría encontrar la fuerza necesaria para alejarse y terminar la relación. El empático debe aceptar el hecho de que el narcisista nunca cambiará. Y la espera de que un narcisista cambie es una pérdida de tiempo precioso. Al final todo lo que importa es que dejemos que los demás nos traten como creemos que merecemos ser tratados. Si un empático elige voluntariamente permanecer en este tipo de relación tóxica con un narcisista, es su manera de pensar que no se merecen algo mejor que eso, en su manera de pensar que no se merecen algo mejor, ¿no? Esto no podrá estar más lejos de la verdad. Los empáticos tienen que entender que no es su trabajo arreglar a otros, especialmente a aquellos que no quieren ser arreglados, ya que no son conscientes de su desorden. Los empáticos deben darse cuenta de que el trato que reciben de los narcisistas no es un trato que merecen y deben encontrar el valor para alejarse por completo. Y dejarlo, por supuesto, en manos de un psicoterapeuta, aunque un narcisista rara vez acuda a la consulta de psicoterapia, porque según él no tiene ningún problema que solucionar, lo tienen los demás. Claro. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bueno, pues no confundamos entre el narcisismo y la autoestima, como he dicho al principio, ¿no? Porque en realidad es buscar la legitimación del ser, al igual que la autoestima, ¿no? Por ello es fácil confundir un narcisista con una persona que tiene una buena autoestima. Sin embargo, existen diferencias que son irreconciliables entre los dos. Por ejemplo, tanto el narcisista como la persona con la autoestima alta buscan de alguna manera la legitimación del ser. Y eso es así, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué se confunden con tanta facilidad? Pues mira, simple. Mientras que el narcisista realiza esta búsqueda a través de la buena imagen, la autoestima lo hace por simple existencia, de forma incondicional. Siguiendo este razonamiento, también podemos añadir que el narcisismo y la autoestima son ingredientes opuestos en las motivaciones y las formas que los generan. Así al menos lo consideran dos psicólogos que han trabajado bastante en este tema, que se llaman Pilar Mayor y Manuel Villegas, que en sus investigaciones encontraron diferencias claras entre el narcisismo y la autoestima, pese a que existan comportamientos que puedan o a falta más de información atribuirse a los dos orígenes. De esta manera vamos a descubrir algunos de los puntos que distinguen claramente. Mira, el narcisista tiene una percepción exagerada de sí mismo. Y la principal diferencia entre la persona narcisista y la que tiene una buena autoestima es la imagen de sí misma. Es decir, el primero se da una importancia exagerada y realmente distorsionada. El segundo alude a una satisfacción mucho más interior, menos inflada y menos argumentada. O sea, el narcisista busca el bienestar y seguridad por medio de una imagen exagerada, lo que en realidad es una autopercepción distorsionada del mismo. Es decir, muestra un verdadero vacío interno en el que se esconde una persona insegura. Por su parte, una persona con buena autoestima basa su bienestar en las relaciones satisfactorias,
lo que es igual no da una imagen más importante de lo que realmente tiene, ¿no? Al ser un perfil seguro de sí mismo no necesita exagerar ni remarcar los éxitos frente a los demás, simplemente disfruta celebrándolo. Un ejemplo, ¿no cree que es extraño cuando alguien tiene fotografía de sí mismo por todas partes? Pues es como, están como si quisieran probar de que existen, necesitan sentirse existente para los demás y para ellos mismos, ¿no? Bueno, otro tema, la asertividad contra la necesidad de atención. Una persona con alta autoestima es asertiva, sabe escuchar, atender y elegir los momentos para hablar. De hecho, lo hace con conocimiento y siempre aportando valor a su intervención, es decir, tiene inteligencia emocional y social. Además, goza de la paciencia que le da la seguridad de que cuando llegue su turno podrá manifestar su opinión. Sin embargo, el perfil del narcisista, dado su desorbitado culto a la imagen, necesita atención. Es decir, tratará siempre de ser el objetivo de los focos, porque lo buscará convertirse en el centro de la fiesta y que todos sepan que está ahí. Necesita un culto constante a sí mismo, por parte de los demás, evidentemente. Y bueno, otro tema también es la empatía, ¿no? Un detalle en el que se diferencian las personas narcisistas de las que tienen una sana autoestima es su capacidad para empatizar. Precisamente porque la persona con una sana autoestima puede desarrollar en la interacción social esta paciencia de la que hablábamos y que es imprescindible para la escucha activa, mientras que un narcisista solo piensa en sí mismo y en su imagen. Una persona con autoestima sana está en mejor posición para conectar con los demás, es decir, al no tener ocupada su atención por la necesidad de agradar, puede emplearla en ponerse en la piel del otro. Así le es mucho más fácil entender otros puntos de vista, ideologías y sentimientos. Y bueno, una de las principales es el egoísmo frente a la cooperación, ¿no? Otra de las claves por la que podemos diferenciar narcisismo y autoestima es el egoísmo totalmente. Es fácil pensar que alguien que solo piensa en sí mismo se quiere bien, pero en realidad este querer que proyecta está tan lleno de dudas que termina siendo su peor enemigo. Así, una persona con alta autoestima sabe cuándo y cómo mostrar generosidad y cooperación, mientras que el narcisista es incapaz de ello. Si no va a obtener un beneficio, será complicado que se esfuerce. Un comentario de Stendhal dice: lo que hace tan agudo el dolor de los celos es que la vanidad no puede ayudar a soportarlo. Otro tema es la arrogancia frente al compasivo, ¿no? La arrogancia sería la quinta diferencia entre el narcisismo y la autoestima. Mientras que el narcisista no muestra compasión por nadie, salvo por sí mismo, las personas que realmente se quieren tienen presente su valor y el bonito reto que supone ayudar a los demás. Es compasivo, ¿no? Así pues, el narcisista en su arrogancia se suele mostrar agresivo, envidioso y con necesidad de dominar para sentirse bien. Difícilmente aceptará una crítica y por muy neutra que sea, tenderá a tomársela de manera personal y no para bien precisamente. Difícilmente aprenderá de sus errores porque tiene dificultades para percibirlo y sobre todo para aceptarlo. Una persona narcisista y una persona con una sana autoestima en primera instancia puede parecer muy similar y sin embargo cuando el tiempo pasa empieza a dar coherencia a las dos personalidades. Vemos cómo esta semejanza entre el narcisismo y la autoestima se diluyen igual que un espejismo del agua frente al oasis, de ahí lo del narcisismo, ¿no? Recordemos a la madrastra del cuento de Blancanieves, la primera en pronunciar la famosa frase: espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Bueno, pues veamos por lo tanto cómo manejar a las personas inteligentes, cómo manejan las personas inteligentes emocionalmente a las personas tóxicas a través de las siguientes claves. Se enfocan en las soluciones, no en los problemas. Cuando en nuestro entorno habita una persona tóxica, vivimos en constante amenaza. Es como ver el lobo siempre merodeando a nuestro alrededor. Así, y de algún modo, nos preocupamos más por su presencia, por aquello que dice, no dice, hace, no hace, que en aplicar estrategias para que esa presencia no nos afecte tanto. Las personas inteligentes
se orientan, inteligentes emocionalmente, Claro, claro. se orientan más en buscar soluciones que en centrarse en el comportamiento tóxico. En cuanto algo les inquieta o les molesta, reaccionan al instante. Y hay que poner límites lo antes posible, porque sabemos ya que hay que tener una buena capacidad de respuesta. Sin embargo, ¿qué tipo de acción es la que debemos emprender para frenar el comportamiento tóxico? Pues bien, lo que debemos saber es que estos casos no siempre valen la huida o no es posible poner distancia. Hay que poner límites, barreras y sobre todo protección. Para ello hay que dejarle claro a la persona en cuestión que sus actos tienen consecuencias, que no todo es permisible, que ciertas conductas duelen y crean malos entornos. Debemos dejarle claro de forma temprana cuáles son nuestras líneas rojas, esas que no vamos a permitir que sobrepase. Adecuado control emocional, porque hay que ser plenamente consciente de nuestros estados emocionales. Si experimentamos desgaste o agotamiento psicológico, hay que gestionar esta situación. Lo primero, entender que nadie tiene por qué arrebatarnos la alegría o la calma. Lo segundo, no dar excesiva relevancia en nuestra vida a quien sencillamente no se gana su puesto en ella. Puesto que nunca es posible poner distancia física, lo mejor es poner distancia emocional. Abrir nuestro paraguas y protegernos. O como dice nuestra amiga y compañera Ana María García, ponerse el chubasquero y que resbale, que resbale. La empatía cognitiva ante la persona tóxica. Pues mira, aplicar una empatía cognitiva siempre será la preferible a la empatía emocional en estos casos. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues mira, sencillamente es que es muy recomendable ser capaces de entender por lo que puede estar pasando esa persona tóxica. Tal vez tras ese rostro y esas dinámicas agotadoras haya un perfil con una depresión encubierta, seguro, alguien con muy baja autoestima o con problemas personales, estoy casi seguro. Y entonces la empatía cognitiva nos permite comprender las realidades ajenas sin impregnarnos en sus emociones. Y esto último es sin duda altamente recomendable. Tú reconoces que esa persona tiene un problema, pero no te impregnes. Una estrategia que define al modo de que manejar las personas emocionalmente inteligentes a las personas tóxicas, ¿no? Características para detectar a las personas tóxicas, porque si queda alguna duda, ¿no? A ver. Debemos ser objetivos y ante todo ser conscientes del efecto que tienen sobre nosotros. No basta con que ese compañero de trabajo esté siempre de mal humor, no basta con que alguien nos dé una nota negativa o en un momento dado nos lancen una crítica puntual. Hay más profundidad. Detectar a las personas tóxicas exige tener en cuenta una serie de características muy concretas, que se mantienen estables en el tiempo y que además se ejecutan con una clara intencionalidad. Hablemos de ellas. Mira, la primera, que son egocéntricos. Sí. El primero de los rasgos para detectar a las personas tóxicas es que hablan continuamente y en exceso de sí mismas. Son el centro de toda atención, son ese agujero negro donde todo se dirige, ese epicentro que insiste en ser alimentado, atendido y tenido en cuenta y hasta venerado, ¿eh? O sea, le gusta que le veneren. Después tienen también una visión pesimista de las cosas, porque además son pesimistas. El discurso de la persona tóxica está construido a través de las quejas, de las críticas, de los pesimismos. Son los típicos que sacan el lado oscuro a todo lo que le proponga o les cuente a través de sus críticas y quejas continuas. Son expertos en encontrar problemas a toda solución. Y después, claro, ocupan el rol de víctima. Si tienen alguna persona en tu entorno, si tenemos alguna persona en tu entorno que siempre asume el rol de víctima para ser el centro de atención, hay muchas posibilidades que tenga ante ti a una persona tóxica. Esta estrategia les permite ser validada y disponer a su antojo de nuestros recursos y de nuestra energía, porque van buscando eso, personas que se compadezcan de ellos. Para después, es como la araña, va tejiendo la red, ¿eh? Bueno, otra cosa muy típica de las personas tóxicas que tienen falta de empatía, no empatizan. Lo decíamos al inicio, para detectar a las personas tóxicas, calibra tu estado emocional. Los perfiles con dicho comportamiento sabotean la autoestima y carecen de esa empatía primordial. No solo no son capaces de ponerse en los zapatos de otros, sino que además no tienen intención alguna de hacerlo.
Ellos son ese punto de referencia único y absoluto por donde debe de orbitar todo el universo, siempre alrededor de ellos. Son envidiosos. Si quieres detectar a las personas tóxicas, atienda a ese sentimiento que les destruye y los carcome, ¿no? Por dentro, que es la envidia. Es además el motivante de muchas conductas agresivas. Aparecen los desprecios y esos odios donde se haya camuflado esa sensación, esa envidia. Por supuesto, son infelices. Son muy infelices. No nos equivoquemos, las personas con comportamientos tóxicos no son felices. Quienes viven este tipo de actitudes y comportamientos no entienden de inteligencia emocional para nada, no se responsabilizan de sus actos ni de los afectos de los mismos. Por esto no suelen acudir a psicoterapia. Tampoco se alegran de los logros de los demás. La persona con un comportamiento tóxico no compartirá tus alegrías ni te dará aliento en épocas complicadas. Será esa mirada que se incomodará con tus éxitos y que vendrá raudo y veloz cuando fracases para intensificar aún más la herida. Así, y por curioso que nos resulte, no siempre vemos a las personas con este tipo de conducta. A veces las dejamos pasar, otras incluso lo justificamos. Bueno, está ocupado, tiene muchas cosas en la cabeza y por eso no me ha felicitado o no ha venido a darme aliento y ánimo. No nos equivoquemos, ahí donde habita un perfil de este tipo no crece nada. Ahí donde se ejerzan este tipo de artimañas nadie se sentirá feliz, nadie se sentirá bien, ni podría alcanzar meta alguna. El coste de este tipo de perfil puede ser inmenso. En caso de que sea un familiar cercano, o nuestra pareja, o un posible amigo, y digo posible porque lo triste de ellos es que no tienen amigos de verdad, pues todos son rivales en su narcisismo. Por tanto, aprendamos a detectar a las personas tóxicas, permitámonos respirar en equilibrio, sabiendo de quién nos tenemos que defender y con quién establecer saludables distancias, y las actitudes que causan esa infelicidad que se pueden corregir, romper y deshacer, pero se puede superar con fuerza de voluntad y, lo más importante, el deseo de reconocer que no están bien. Mientras que no reconozcan que están bien, no hay nada que hacer. Ya te digo que las consultas de psicología, por lo menos por mi parte, no suelen acudir a un narcisista. No, estará lleno de empáticos. Efectivamente, de gente que se siente mal porque han hecho esto, claro. Pero un narcisista no suele venir a la consulta de un psicólogo porque él no cree que tiene un problema. En fin, para poder mejorar y conquistar su felicidad, habrá que ir compartiéndola, ¿no? Porque otra cosa no hay. ¿Alguna alusión? No, bueno, yo simplemente digo que las personas narcisistas, si ocuparan el tiempo realmente en crecer como personas, en crecer como profesionales, porque muchas veces pasa eso, en crecer en todos los ámbitos, en vez de ocupar el tiempo en eso, ocupan el tiempo en conspirar, en crear mentiras, en crear... Si ese tiempo en crear cosas o señales de humo la hicieran en crear cosas realmente, no tendrían nada que envidiar a nadie. El problema de estas personas es que tienen una muy baja autoestima, que no las reconocen. Es que es muy curioso, porque es una distancia enorme entre esa baja autoestima y la imagen distorsionada de ellos. Es como una hormiga y un gigante. Hay una distancia enorme entre una imagen y la otra. Y ninguna de las dos son reales. Totalmente. Además, normalmente estas personas, si profundizan en este tipo de personas, siempre han tenido unos padres también narcisistas que le han impuesto una serie de condicionamientos. Y estas personas pues se han sentido mal. Pero lo mejor para eso es tener esa empatía que tú has dicho, ¿no? Por supuesto. Es el reconocer que tal, que cual y que esto y que lo otro, pero no implicarte. Esto no quiere decir que no tenga cura, no tenga sanación. Es cuestión de reconocer sus problemas y acudir a un terapeuta que le suba su autoestima, ¿no? Que todos tenemos valores positivos, ¿no? Sí, eso siempre lo he pensado, ¿no? O sea, que cada uno tiene los valores. Es que todos no podemos venir como si fuésemos muñecos de serie. Sí, cada uno viene con sus mejoras, claro, y también con sus carencias. Mira, muchas veces tal como vemos, no sé si me dará tiempo, porque tengo aquí dos cositas. Un poquito tiempo tenemos, ¿eh? ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, tenemos poquito. Un poquito. Bueno, mira, es una alusión a lo que se ve desde fuera, ¿no? Muchas veces. Aunque tenemos un cuento que es un cuento de la envidia, pero es la alusión. Dice que una
una mujer recién casada que se mudó a Mumbai para vivir con su marido en un apartamento de 2 habitaciones, el piso que era alto, una torre de apartamentos, y los edificios que había alrededor pues también eran altos, ¿no? Bueno, pues desde la ventana la joven mujer podía ver cómo su vecina del edificio de al lado lavaba la ropa y la ponía a secar todas las mañanas. Para la recién casada, la ropa que lavaba su vecina se veía sucia, y le comentaba a su esposo la falta de voluntad que ponía aquella mujer en lavar la ropa, ¿no? No me tachen de machista ni feminista, lo mismo da que sea el hombre que la mujer, ¿eh? Pero bueno, la historia es así. Es una alusión, sí. Bueno, es una alusión. Bueno, pues cada mañana la mujer se ponía a mirar por la ventana, a la ventana, y se despertaba inevitablemente haciendo comentarios sobre la ropa sucia de su vecina. Esta situación continuó durante varios días y el esposo se cansó de la intromisión de su esposa en la vida de la mujer de al lado, de enfrente. Una mañana la esposa se levantó y espió a su vecina. Se sorprendió a ver que la ropa colgada estaba impecablemente limpia. Le hizo un comentario a su esposo y agregó, dice, tal vez mis críticas le llegaron, y comenzó a usar un jabón en polvo de mejor calidad. Con calma el esposo le respondió, mira, estaba tan cansado de tu hábito de criticar a la vecina que hoy mientras dormía me levanté más temprano y limpié los cristales de nuestra ventana. Ay, como vemos las cosas desde fuera, ¿eh? Bueno, es que a mí me gusta mucho un dicho que es lo de que ves la paja en el ojo ajeno, pero no te ves la viga en el propio. Y esto es muy real. Yo eso lo uso mucho para mis cosas. Antes de criticar me voy a mirar un poco. No vaya a ser que una introspección nosotros claro, mismos. porque es que yo escucho a gente criticar cosas que yo me quedo mirándolos y decir, pero ¿cómo te atreves a criticar eso cuando lo tuyo es mucho peor? Pero muchas veces no nos miramos. No, porque no nos miramos. Ese es el caso del narcisista, ¿no? Bueno, vamos al cuento. Venga, rápidamente dice, cuenta una leyenda que en un monasterio tibetano un alumno era acosado por el resto de sus compañeros, lo que llamamos ahora bullying, ¿no? Sí. Hablaremos un día del bullying también, que estoy preparando un programa. Es muy interesante. Es un programa que estoy preparando, pero estoy esperando un cuento de una persona que me va a mandar un cuento que quiere que lo leamos. Bueno, muchas veces sin ningún sentido era maltratado injustamente, e incluso dejado de lado de las reuniones que en las tardes allí se realizaban. Todos junto a él eran aspirantes en el monasterio y el anciano maestro ya había notado esta diferencia que le hacía al resto del alumnado. Bueno, pues un día el joven se acercó llorando al maestro y le confesó la cruz que sobre la que él caía. Dice, maestro, dijo con la cabeza gacha, muchas veces mis compañeros me atacan o no me tratan de igual a igual. A veces se ríen a mis espaldas y yo no considero haber realizado ningún daño para ser tratado de esta manera. El anciano le sonrió y agregó, siéntate conmigo en esta piedra y te contaré una historia. Hace cientos de años, una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta volaba rápido, con miedo de la feroz depredadora, pero por más que se alejaba, la serpiente no pensaba desistir y continuamente y tenazmente la acechaba. Huyó durante largas jornadas, pero la serpiente continuaba atenta al menor descuido de la luciérnaga. Finalmente un día la luciérnaga se detuvo en una rama y le dijo a la serpiente, ¿puedo hacerte 3 preguntas? La serpiente le respondió, no acostumbro a dar respuestas a nadie, pero como te voy a devorar, por esta vez te voy a dejar que me haga las preguntas, ¿no? Y dice, vamos a ver, ¿yo pertenezco a algún grupo de tu alimentación predilecta? Dijo la luciérnaga. Dice, la serpiente le respondió, pues ciertamente no. ¿Y yo te hice algún mal o te he ofendido de algún modo? Insistió la luciérnaga. Y la serpiente volvió a responder, porque yo recuerde, no. Dice, pero entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente le respondió con firmeza, porque no soporto verte brillar. El anciano miró al alumno y agregó, piensa en esto y selecciona a las personas en quienes confía. Muchos como tú se han sentido envueltos en situaciones donde se preguntan, ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué me atacan de esta manera? Pues sencillo, terminó diciendo el anciano, mientras le pasaba su mano afectuosamente por los hombros, porque no soportan verte brillar. Y bueno, hasta el próximo programa, un abrazo y buen caminar por la vida. Y muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Como siempre.